Bueno, me confirman entonces si ya tenemos imagen compartida. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Primero, un aviso, además de nuevamente darles la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Un aviso que creo que un poco es obvio. Probablemente también ya les han dado este comunicado. Em, esta clase y todas las que vamos a revisar esta semana no entran al segundo examen parcial, que es este fin de semana, o al menos así está fijada la fecha, ¿no? No ingresan a este parcial. Este tema que es osteología y artrología del tórax es parte del tercer examen parcial, por favor. Bueno, así que no se preocupen, pero lógicamente es importante estar acá presentes para tener el conocimiento y también algunos otros detalles. Bueno, sin más, entonces, estamos en este proceso académico, en nuestras actividades ya habituales dentro del curso preuniversitario Admisión 2026, materia de biología humana, rama anatomía, y el tema es, reiterando, osteología y artrología del tórax. Entonces, estamos entrando a un nuevo segmento en el que ya nos vamos a centrar específicamente en todo lo que refiere al tronco, empezando ahora por tórax, luego obviamente estaremos revisando abdomen y pelvis. Y de modo específico, hoy corresponde, como ya decíamos en el título, los huesos y las articulaciones de este segmento importante de la caja torácica. De hecho, es así, ¿no? Se forma una verdadera caja, un verdadero espacio interno en el que vamos a ver que se alojan y se protegen, de hecho, órganos tan importantes y tan vitales como son el corazón, los grandes vasos, los pulmones, la tráquea, los bronquios y otros. ¿Ya? Entonces, la conformación de esta cavidad o este gran espacio requiere justamente de que los elementos óseos, las articulaciones y los músculos participen no solamente en generar la cavidad y proteger a los órganos, sino también en coadyuvar en una dinámica que es muy importante para todo ser viviente, por ejemplo, en la mecánica de la respiración. Entonces, el esqueleto en general del tórax está formado por las vértebras torácicas, por el esternón y las costillas, ¿ya? Y estos a su vez van a formar diferentes articulaciones, ¿no? Una vez que ya esté constituido todo el tórax, este adopta una forma más o menos de un cono, pero un cono aplanado por si acaso, no es un cono netamente circular, y o en su defecto puede ser de una forma o de una apariencia de pirámide cuadrangular. Por eso reconocemos siempre en el tórax cuatro caras: cara anterior, cara posterior, caras laterales, ¿ya? Izquierda y derecha. Empecemos a describir los huesos que lo constituyen. La constitución del tórax hacia atrás, en la parte posterior, está determinada por las vértebras. De vértebras más o menos ya hemos hablado en otro segmento cuando estábamos en cuello, pero nos habíamos abocado a las vértebras cervicales, ¿no? Entonces ahora nos vamos a abocar a las vértebras torácicas, que son en total en un número de 12 vértebras sobrepuestas una sobre otra y continuando a las cervicales y sobreponiéndose sobre las lumbares. De hecho, las vértebras torácicas son muy peculiares porque a diferencia de las cervicales y a diferencia de las lumbares, el segmento torácico no tiene una dinámica muy propia o muy específica. ¿Qué quiere decir? Que la caja torácica no se va a mover en gran medida, o sea, no va a tener un movimiento tan amplio que podamos reconocer. En cambio, para mover la cabeza,
a un lado, al otro lado, o para mover todo el tronco, de hecho, si lo hacemos a nivel de de la columna vertebral, tanto cervical o lumbar. Entonces, estas vértebras, en total 12, numeradas siempre de arriba hacia abajo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décimo primera y décimo segunda vértebras torácicas, forman toda una columna o un pilar en la parte dorsoespinal, o sea, hacia atrás de la caja torácica, y que además sirven de anclaje, de inserción y articulación para con los otros elementos óseos, sobre todo las costillas, que luego vamos a ver. Y que, como ya decíamos, la caja torácica viene a formar un bloque macizo conjunto que una vez que esté instaurada toda la estructura osteoarticular, este bloque se va a mover de modo conjunto. No tiene un movimiento tan aislado o no de una manera tan perceptible, por si acaso. Y lógicamente se mueve junto a todo su contenido, ¿no? Y al mismo tiempo permite la inserción y la adhesión de estructuras blandas como los músculos, los tendones, otros tejidos blandos superficiales, también se adosarán a la superficie torácica y aledaños. Pero al mismo tiempo, la columna vertebral está formando otro espacio interno propio y peculiar que se conoce como la cavidad o conducto raquídeo o raquimedular, porque dentro de ese conducto, que no lo hace solo, lo hace junto con la columna cervical y junto con la columna lumbar y sacrocoxigia. Entonces, dentro de este conducto se encuentra la médula espinal y todas sus prolongaciones nerviosas. De hecho, entre vértebra y vértebra queda siempre un espacio, un orificio por donde va a salir el, por donde sale el nervio respectivo. Y en este caso, por ejemplo, en cuello hemos hablado de plexo cervical y también del plexo braquial, pero en tórax no hay un plexo específico, simplemente los nervios emergen y quedan después enmarcados en este espacio entre costilla y costilla, o sea, en el espacio intercostal. Eso lo estaremos ampliando mejor en la siguiente temática. Por ahora nos vamos a abocar a los huesos y las articulaciones. Pero el, las vértebras torácicas, si bien son particulares, que ya lo hemos adelantado, ¿qué peculiaridad tienen o qué características propias individuales tienen para ser vértebras torácicas, o sea, para reconocerlas como vértebras torácicas? Entonces, vamos a describir cómo es una vértebra torácica tipo. Una vértebra torácica tipo tiene cuerpo, pero este cuerpo es más o menos ovoidal, aunque no está completo el huevito, o sea, tiene unos 2/3 de un segmento ovoidal, de un ovoide, y la convexidad queda para adelante, ¿no? Y la concavidad queda para atrás. El cuerpo no es tan alto ni tan profundo en sus dimensiones, ni tan ancho a la vez. Es más o menos similar. De hecho, algunas de las vértebras torácicas adoptan más un aspecto pseudo triangulares, ¿ya? Que ovales. Pero siempre encontramos un segmento un poco más ancho que se dirige hacia la parte posterior y un segmento un poco más angosto que se dirige hacia la parte anterior. Además, los cuerpos vertebrales torácicos tienen cuatro facetas, cuatro carillas que sirven para articular con las costillas. Estas son justamente las carillas costales en cada cuerpo vertebral. O sea, son dos izquierdas, dos derechas, son dos superiores y dos inferiores. Detrás de los cuerpos vertebrales tenemos los pedículos. Los pedículos de las vértebras torácicas, más bien, son cortas también y bastante robustas en diámetro vertical o longitudinal. O sea, no son ni tan largas ni son tan altas, más o menos tienen la misma dimensión, tanto en sentido vertical, en sentido de anchura y en sentido anteroposterior. Pero lo que resalta de estos pedículos es lo siguiente. El pedículo torácico tiene dos curvaturas. Bueno, de hecho, todas las películas tienen dos curvaturas, una superior y otra inferior.
el pedículo torácico es muy acentuado. ¿Qué significa esta curvatura que le estoy marcando acá? Esta acentuación es muy profunda y de ahí es que se forma el agujero de conjunción intervertebral y por ahí sale el nervio espinal torácico respectivo, ¿no? Luego las láminas. Las láminas de las vértebras torácicas también no son ni tan altas ni son tan anchas, ¿ya? Son delgadas, son aplanadas en profundidad, pero las dimensiones vertical y transversal son muy semejantes, o sea, cada lámina de la vértebra torácica más o menos es cuadrangular. Y después tenemos a las apófisis transversas, que son cilíndricas, bastante alargadas y muy notorias, y su trayecto es oblicuo, ¿no? No es horizontal, tampoco es hacia adelante o hacia atrás, sino es bastante oblicuo. Tienen esta disposición. Y cada apófisis transversa tiene una base, tiene un segmento medio o cuerpo y tiene un vértice o segmento posterolateral, que sería la punta de este cilindro, porque es un cilindro con punta roma, no es un cilindro que termina aplanado. Y que peculiarmente, eso también es muy propio de una vértebra torácica, cada apófisis transversa tiene también una carilla, una faceta articular para unirse con el tubérculo costal, o sea, para unirse con su costilla respectiva. Y casi por último tenemos las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas, tanto en vista superior inferior como en vista lateral, adoptan una apariencia o forma triangulares. Es decir, la base hacia adelante, queda hacia adelante y se une a las dos láminas, y el vértice queda hacia atrás, pero el vértice termina en un solo tubérculo, es unitubercular, a diferencia de las cervicales que eran bituberculares, y además la apófisis espinosa es bastante inclinada, o sea, es más oblicua, no es horizontalizada como lo encontrábamos en las vértebras cervicales, ¿ya? Y de hecho en las vértebras lumbares otra vez vamos a encontrar horizontalización de las apófisis espinosas. Pero esta apófisis espinosa, decíamos, de las vértebras torácicas es bastante alargada, ¿ya? Y verticalizada, o sea, bastante oblicua, como vemos aquí en el esquema. Y también tenemos, por último, ahora sí, las apófisis articulares, que son más o menos superficies aplanadas. Em, Hay dos superiores que miran hacia atrás en realidad, ¿ya? Y hay dos inferiores que miran para adelante. Entonces, todo esto tiene que cumplir una vértebra torácica tipo, ¿ya? Si le falta alguna de estas características, obviamente ya no le llamamos vértebra torácica tipo, sino vértebra torácica atípica. Y de hecho tenemos un par de vértebras torácicas atípicas. Por ejemplo, la primera vértebra torácica, fíjense, la apófisis espinosa no es tan alargada, no es tan inclinada como las otras, ¿ya? O sea, la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica es más o menos horizontalizada. ¿Qué más nos dice la teoría? El cuerpo de esta vértebra no es, em, primero que no es ni pseudo triangular ni oval. Adopta más o menos todavía una forma de una vértebra cervical, es decir, que tiene un diámetro más ancho, es un poco más ancha en sentido transversal, ¿ya? No termina siendo cuadrangular ni nada, pero es un poco más ancha. Después, el cuerpo vertebral no suele tener las cuatro carillas para articular con las costillas, solamente suele tener dos, ¿ya? Eventualmente solamente pueden aparecer las fositas costales superiores y no las inferiores. Estas vértebras, la primera y hasta la segunda inclusive, pueden seguir teniendo la apófisis semilunar o el uncus, el gancho, que habíamos descrito en una vértebra cervical. Desde la segunda hasta la octava, eh, las vértebras son muy semejantes, o sea, es típico de una torácica. Desde la
novena, décima, undécima y la duodécima tienen ligeras variaciones. Ya, por ejemplo, las apófisis articulares ya se van inclinando más hacia el lateral y no son tan, no se quedan en el plano coronal, sino van rotando, dirigiéndose hacia los lados, porque van a adoptar ya una apariencia y una forma tipo lumbar, porque las lumbares son así. Las últimas dos vértebras torácicas, la undécima y la duodécima, vértebras torácicas, fíjense, sus apófisis espinosas ya no son ni alargadas ni tan oblicuas como hace un rato ya lo habíamos mencionado para cualquier vértebra torácica, sino otra vez vuelven a tener la disposición de ser cuasi horizontales y ya no son tan triangulares como hace un rato habíamos también mencionado. Estas apófisis espinosas ya son pseudo rectangulares. Entonces están cambiando la apariencia y la forma y además, lógicamente, ¿no? El cuerpo vertebral es mucho más voluminoso en sentido transversal porque ya adoptan una apariencia como de vértebra lumbar. Y las vértebras lumbares son de hecho las más grandes que tenemos en todo el cuerpo, pero en sentido transversal. Y además tienen la forma de un riñón, dicen las vértebras lumbares, lo estaremos viendo luego. Entonces, estas dos últimas vértebras, T11 y T12, pueden ya adoptar esa apariencia pseudo arriñonada. Pero además, T11 y T12, como dice la teoría, tampoco tendrían las cuatro facetas o cuatro carillas para articular con las cabezas de las costillas. Entonces solamente podemos encontrar dos facetas costales. Bueno, eso en relación a las vértebras torácicas, ¿no? Las costillas, por otro lado, son huesos planos, alargados. La mayoría tienen una disposición verticalizada. ¿Qué significa? Que tienen dos caras, cara medial, cara lateral. Tienen una curvatura que es de convexidad lateral y una concavidad que se dirige hacia la parte medial. Tiene tres segmentos cada costilla, un segmento posterior o vertebral por su relación con la columna, un segmento medio, que es el cuerpo, y un segmento anterior, que es condral por su relación también con su respectivo cartílago. Encontramos 24 costillas en cada hemitórax, es decir, aquí estamos viendo el hemitórax derecho y ahí tenemos solamente 12. En el otro hemitórax izquierdo estarían las otras 12 costillas. Y estas costillas las vamos a agrupar, ¿no? En tres, que es lo más habitual, las que están de color rojo, que son de la primera hasta la séptima, son las llamadas costillas verdaderas porque gracias a su cartílago pueden adherirse, pueden insertarse, pueden articular con el esternón. En cambio, la octava, novena y la décima, que están en color verde, tienen cartílago costal, pero su cartílago costal no llega hasta insertarse en el esternón, o sea, se insertan solamente en los cartílagos que quedan por encima. Y lo que es también típico son las de color azul, ¿no? Las costillas de color azul, que son costillas flotantes. ¿Por qué? Porque de hecho no tienen cartílago costal o su cartílago costal es tan pequeño, tan eh, corto en longitud, que no va a llegar ni siquiera a articular con las otras costillas o con los otros cartílagos. No alcanza la longitud de sus respectivos cartílagos. Hay otra nominación que podemos usar. Son las costillas típicas y las costillas atípicas. ¿Ya? Habitualmente las costillas típicas se las considera desde la segunda hasta la décima costilla. Serían típicas. Y en un momento vamos a explicar por qué son típicas. En cambio, las atípicas serían la primera costilla, la onceava costilla y la doceava costilla. Entonces, igual que hemos visto hace un instante con vértebras, hay caracteres comunes para las costillas y eso hace que se convierta en una costilla típica. O sea, que es muy usual que tenga todos los caracteres de una costilla. En cambio, las otras costillas, primera, la décimo primera y la décimo segunda costillas, de seguro no cumplen con todos los requisitos o todas las características para ser costillas típicas. Bueno, entonces analicemos cómo es una costilla típica, o llámese costilla sobre todo verdadera.
Tiene sus tres segmentos que ya hemos dicho. Este es el posterior, este es el cuerpo y este es el anterior. O sea, el segmento vertebral, el segmento del cuerpo y el segmento condral. ¿Qué hay en el segmento vertebral? Tres accidentes anatómicos. La cabeza de la costilla, que tiene forma de diamante o termina más o menos así en diamante en punta. El cuello de la costilla y el tubérculo de la costilla. Eso es lo más elemental que se reconoce en el segmento posterior. Luego viene el segmento del cuerpo, que sería todo el arco, la parte lateral de la costilla. ¿Qué tiene de típico el cuerpo? Cerca del borde inferior encontramos un canal, el canal costal. En ese canal costal atraviesa la arteria, la vena y el nervio intercostales posteriores. ¿Ya? Así se llaman, que lo estaremos viendo también en la siguiente clase. Y el segmento anterior o condral, lógicamente, se llama así porque tiene una carilla, una pequeña faceta articular que le permite adherirse a su cartílago, pero nada más. No hay más de relevante en el segmento anterior. Entonces, la cabeza costal, como vemos acá que termina en o que tiene forma de diamante, tiene dos facetas o dos carillas articulares para los cuerpos vertebrales, porque cada cabeza articula con una vértebra superior y también con la vértebra inferior, por si acaso. En un momento vamos a hablar de cómo son estas articulaciones. Y el tubérculo, además, también tiene una carilla, una pequeña faceta articular que le permite unirse a la apófisis transversa de la vértebra torácica respectiva, ¿ya? Que eso también ya lo habíamos dicho hace un rato al hablar de vértebras. Y eso en relación con una costilla tipo o típica. Entonces describamos a las costillas atípicas. Aquí tenemos a la primera. La primera costilla, o sea, la costilla número 1, es una costilla atípica por lo siguiente. Hace un rato decíamos, las costillas son verticalizadas en su disposición, cara lateral, cara medial. Esta costilla no tiene esa disposición. Tiene lo contrario, tiene una cara superior y tiene una cara inferior. Tiene un borde lateral y un borde medial, ¿ya? Un borde lateral que es convexo y un borde medial que es cóncavo. Pero ya no tiene la cara lateral y la cara medial, sino cara superior y cara inferior. O sea que su disposición no está en el plano sagital, sino está en el plano horizontal. Es bastante horizontalizada la costilla. ¿Qué más? La cabeza solamente puede tener una pequeña faceta para articular con una sola vértebra torácica y no con dos, porque además es una cabeza pequeña, ¿no? El cuello a veces es poco notorio o no se nota o no puede no existir el cuello. Y el tubérculo, que también es pequeño, puede no tener una pequeña faceta para articular con su apófisis transversa. ¿Qué más tiene de peculiar esta costilla? No tiene surco, ¿ya? No suele tener un surco, pero lógicamente hay un vaso sanguíneo, hay arteria, vena y nervio del primer espacio intercostal, pero no está tan estrechamente relacionado con esta costilla, ¿ya? Sino más bien con la cara inferior, no con el borde inferior, que hace un rato ya habíamos marcado para el resto de las costillas. ¿Qué más? Lo que sí tiene esta costilla es dos surcos muy peculiares que son el surco de la arteria subclavia y el surco de la vena subclavia, que sobre todo se relacionan con su segmento anterior y medio. Y además tienen dos tubérculos o dos salientes, el tubérculo del escaleno anterior y el tubérculo del escaleno medio, aunque el del escaleno medio puede no siempre estar muy visible. Y tiene muchas otras superficies ásperas o rugosas para otros tejidos fibrosos y musculares, como son para el ligamento costoclavicular y para el primer fascículo del serrato póstero superior. Bueno, entonces eso hace que la costilla sea atípica. Otras costillas también atípicas, la 11ª y la 12ª costilla. Primero, son las más delgadas del resto. El segmento posterior, igual, la cabeza solamente puede tener una pequeña faceta, por lo que solamente articulan con un cuerpo vertebral y no con dos. En algún caso pueden no tener el surco costal, sobre todo
doceava, ¿ya? Es más frecuente que no tenga surco costal, ¿ya? La onceava hay en quienes sí, hay en algunos que sí se puede encontrar surco costal y en otros no se encuentra surco costal. No tienen sus cartílagos que hace un rato habíamos dicho que les permitan adherirse hacia, hacia el esternón o hacia otros cartílagos supradyacentes, y por eso es que se las nomina como costillas flotantes, ¿no? Y eso los hace realmente muy atípicas. Y por lo delgado que son las dos costillas, a veces pueden no existir el tubérculo costal y por lo tanto no tienen faceta para articular con una apófisis transversa. Bueno, todas estas características hacen que estas vértebras sean justamente vértebras atípicas, o perdón, costillas atípicas, no vértebras, costillas atípicas. Y por último, dentro de los elementos óseos de la caja torácica tenemos el esternón. El esternón es un hueso plano, también es también alargado, ¿ya? Pero es bastante irregular, es decir, no tiene una forma o apariencia específica que pueda encajar en otros grupos de huesos, ¿no? Pero tiene una apariencia de hecho muy peculiar. Si bien es un tanto irregular, se lo ha asemejado bastante con una espada. De hecho es así, ¿no? Porque tiene tres segmentos o porciones: superior o manubrio, o empuñadura también se llama, o el mango, que sería más o menos lo mismo. Luego viene el segmento medio, que es el cuerpo, la parte más larga y aplanada también. Y luego tenemos el apéndice cifoides, que es como una prolongación. Y entonces aquí se le ha asemejado a una espada, decíamos. Entonces el mango es el sitio donde se agarra la espada. Luego viene el cuerpo o la hoja como tal de la espada, que sería el cuerpo propio del esternón. Y el apéndice cifoides representa la punta de la espada. Entonces, con esa relación sí se asemeja. Ahora, otro autor dirá, aunque no está bien reconocida esta teoría, dice se asemeja bastante a una corbata, ¿no? Y de hecho sí, el segmento del moñito, del nudo, y luego la prolongación de la corbata como tal. Bueno, como es hueso aplanado, tiene dos caras. Esta es la cara o vista anterior y esta otra es la cara o vista posterior. En el segmento del manubrio o mango tenemos tres escotaduras de importancia que son, bueno, en la base, ¿no? En la parte más ancha, que sería la base, tenemos la escotadura clavicular izquierda-derecha y la escotadura yugular o también llamada horquilla del esternón. Y en los bordes encontramos la primera escotadura costal y más hacia abajo la mitad de la segunda escotadura costal. En el cuerpo del esternón, en los bordes, encontramos las escotaduras costales, o sea, ahí van a articular con los cartílagos respectivos. Y en la cara anterior y posterior de todo el esternón se insertan también los músculos pectoral mayor hacia adelante y hacia atrás, el músculo transverso del tórax. El apéndice cifoides es simplemente como una prolongación que puede permitir el adosamiento de los cartílagos costales. De hecho, también es un punto referencial anatómico que en un momento vamos a definir o vamos a describir del cómo y el para qué tal vez. Bueno, hasta allí estaríamos concluyendo con la parte de los huesos. Nos corresponde rápidamente pasar a las articulaciones. Se nos va el tiempo. Las articulaciones del tórax permiten la conformación de la caja torácica en sí. Ya la mayoría van a ser de tipo cartilaginosas o fibrosas y también, pero participarán algunas articulaciones de tipo sinoviales. O sea, casi podemos decir en un 50-50 hay de tipo fibrosas y cartilaginosas, más las otras serían sinoviales. Ya, una vez que el tórax ya esté conformado, constituido y articulado, de hecho, ya se va a permitir la mecánica como tal del tórax, que sobre todo coadyuva en el proceso de inspiración, expiración, o sea, en la mecánica de la ventilación. ¿Qué articulaciones vamos a reconocer o vamos a describir?
tenemos que reconocer las uniones entre las costillas y las vértebras o articulaciones costovertebrales, las uniones entre las costillas y sus cartílagos respectivos, articulaciones costocondrales, las articulaciones entre los cartílagos y el esternón o articulación condroesternal, las articulaciones entre todas las vértebras torácicas o intervertebrales, las articulaciones propias del esternón, porque los tres segmentos se pueden separar y se articulan entre sí, y una articulación adicional que no es tan torácica, pero por relación próxima también la vamos a describir, que es la articulación esternoclavicular. Empezando entonces por esta última, la articulación esternoclavicular es una articulación sinovial de la subvariante de encajes recíproco o silla de montar. Estamos uniendo la extremidad interna de la clavícula, la extremidad external, con la escotadura clavicular del esternón, del mango del esternón. Como es sinovial, tiene una cápsula articular y ligamentos que la refuerzan, pero por dentro incluso encontramos un disco o menisco articular, ya que es fundamental también para la coaptación de las superficies articulares. Y esta articulación está reforzada por ligamentos como el esternoclavicular anterior, el posterior y el ligamento interclavicular. Pero adicionalmente se puede observar un ligamento distante que también refuerza la articulación, que es el ligamento costoclavicular que estamos viendo acá, que en un segundo vamos a también verlo en otra imagen. Así formada la articulación como es de encajes recíproco, tiene dos ejes, ¿verdad? El eje anteroposterior y el eje superinferior o longitudinal. En el eje anteroposterior o sagital, ¿qué movimientos puede realizar la articulación esternoclavicular? Elevación del hombro, descenso del hombro, elevación del hombro, descenso del hombro. Y en el eje longitudinal son los movimientos de antepulsión y retropulsión. Antepulsión, retropulsión, o sea, dirigir el hombro hacia adelante y hacia abajo y luego dirigir el hombro hacia arriba y hacia atrás. Esos son los movimientos peculiares. Ahora, lógicamente, también la articulación puede coadyuvar junto con otras articulaciones en todo el movimiento de la circunducción, o sea, la clavícula puede realizar un mecanismo de pseudocircunducción. De aquí vemos cómo entonces el ligamento costoclavicular refuerza la articulación porque une la cara inferior de la clavícula con la primera costilla y su primer cartílago costal. Acá tenemos también el ligamento interclavicular respectivo, el menisco, y a veces se puede generar dos espacios articulares que serían la articulación meniscoclavicular y la articulación meniscoesternal. Y los ligamentos que ya habíamos citado de refuerzo, el esternoclavicular anterior y otro posterior. Las uniones entre los segmentos del esternón son muy particulares y muy propias. Como son tres segmentos, el manubrio se une al cuerpo y luego el cuerpo se une a la base del apéndice sifoides. Las dos son articulaciones cartilaginosas, por lo que los une es un cartílago, ¿ya? Hay un cartílago entre el manubrio y el cuerpo y hay otro cartílago entre el cuerpo y la base del apéndice sifoides. Pero esta estructura de tres porciones solamente la vamos a encontrar en pacientes jóvenes, ¿ya? En niños, en adolescentes y en adultos jóvenes, porque ya cuando uno está entrando a la tercera edad, 60 años o más, de hecho, estas articulaciones, este cartílago entre los segmentos del esternón, van desapareciendo, pero no es que desaparecen como tal, sino se va cambiando el tejido de lo que era cartílago, se convierte en tejido óseo. Al final, ¿qué significa? Que el esternón finalmente se va a soldar entre el manubrio y el cuerpo y el apéndice sifoides con el cuerpo. Entonces, al final solamente termina siendo un hueso como tal. Pero si estamos hablando de un niño, de un adolescente, de un adulto joven, lo más probable es que todavía podamos encontrar las tres piezas y se las pueda separar. Bueno, esto en un ámbito antropológico, o sea, cuando estamos estudiando los huesos, ¿no? Porque en una persona no vamos a tener la necesidad de separar estas porciones. ¿Qué tiene también de importante hablar de la unión entre el cuerpo y el mango del esternón? De hecho, se forma un ángulo entre el mango y el cuerpo, ¿ya? Este ángulo
es muy conocido, de hecho es un referente anatómico, se llama el ángulo esternal o también conocido como el ángulo de Lois. Ese ángulo nos permite proyectar, como estamos viendo aquí en la imagen de abajo, desde este ángulo external, si proyectamos una línea que se dirija hasta atrás, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir la cavidad torácica, específicamente el segmento del mediastino, ¿ya? Porque este ángulo termina proyectando hacia atrás, justo a nivel del disco intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebra torácicas. ¿Para qué nos sirve? Para dividir al mediastino en un mediastino inferior, que lo tenemos por debajo, que está ocupado por el corazón, y un mediastino superior que está en color rojo, que sobre todo está ocupado por grandes vasos y algunos órganos como el timo. Bueno, eso lo estaremos viendo también después, tal vez lo vamos a reiterar. Luego tenemos las articulaciones entre las vértebras que ya decíamos. Es lógico entender que las vértebras primero se unen a través del disco intervertebral. Entonces, cada disco intervertebral tiene dos segmentos, que es la porción periférica o el anillo fibroso, y hacia adentro tenemos el núcleo pulposo, ¿no? Es una porción bastante gelatinosa y blanda. Entonces, este cartílago o disco intervertebral permite unir los cuerpos vertebrales como tal, pero requiere refuerzos. Entonces, los refuerzos para unir los cuerpos vertebrales son estos ligamentos bastante amplios y de hecho más notorios aquí que en la región cervical o la lumbar. Estoy hablando de los ligamentos longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El anterior cubre anteriormente todos los cuerpos vertebrales y el posterior cubre también por detrás todas las caras posteriores de los cuerpos vertebrales. Entonces, si recuerdan, este ligamento ya lo hemos hablado en articulaciones del cuello y probablemente lo vamos a reiterar cuando estemos hablando de las articulaciones de la región lumbar. Pero además de la unión entre los cuerpos vertebrales, tenemos que referir que hay unión entre las apófisis espinosas, hay unión entre las láminas vertebrales y hay unión entre las apófisis articulares tanto superiores e inferiores. Por ejemplo, entre las láminas, ¿qué las une? Las une los llamados ligamentos amarillos, que generalmente son dos, izquierdo-derecho. Y estos ligamentos amarillos están cerrando hacia atrás porque el cuerpo deja un espacio en la parte posterior entre las láminas. Hay un espacio entre lámina y lámina, entonces ese espacio no puede quedar abierto, ¿no? Se cierra específicamente por los ligamentos amarillos, que tienen más tejido adiposo que tejido fibroso. Son bastante delgados, pero sirven para cerrar el conducto raquídeo. Después, entre las apófisis espinosas encontramos los ligamentos interespinosos, como vemos acá, pero adicionalmente también encontramos el ligamento supraespinoso, que de hecho se extiende por toda la columna hasta la porción sacra, hacia abajo y hacia arriba, hacia las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, formando, si se acuerdan, el ligamento nucal. Y por último, las articulaciones entre las apófisis articulares son generalmente articulaciones planas, sinoviales, y por ende son de escaso movimiento, ya lo habíamos adelantado. Todas las, todos los movimientos que realiza la caja torácica lo hacen en bloque, ¿ya? O sea, la caja torácica prácticamente tiene que moverse en bloque si quiere realizar uno u otro movimiento de lateralidad y etcétera, porque estos medios de fijación no le permiten tener movimientos muy específicos para cada uno de sus segmentos. Algo que tal vez me olvidé mencionar, los discos intervertebrales torácicos tienen más o menos una altura de 5 milímetros. Las uniones entre las costillas y los cuerpos vertebrales o articulaciones costovertebrales, pero también hay que hablar de las articulaciones costotransversas, que de hecho también serían costovertebrales, pero específicamente se unen el tubérculo costal con la apófisis transversa de la vértebra respectiva. En el primer caso, estamos uniendo la cabeza de la costilla con dos vértebras, habíamos dicho, la vértebra supraadyacente y la vértebra infraadyacente, o sea, la de arriba y la de abajo. Entonces, la cabeza costal, hemos dicho, tiene forma de punta de diamante, tiene dos facetas o dos carillas planas, y los cuerpos vertebrales también tienen dos facetas inferiores y dos facetas superiores, dependiendo de dónde se encuentre. Son articulaciones planas, digamos, indicado, por lo tanto, la articulación final es una articulación biartródica, o sea, es doble artrodia, dos articulaciones planas, pero la unión entre la apófisis costal y la apófisis transversa es de tipo trocoide, ¿ya? Como todas articulaciones sinoviales, tienen su cápsula articular y sus medios de fijación.
¿Quiénes son los medios de fijación en estas articulaciones? El ligamento radiado, los ligamentos costotransversos y los ligamentos intertransversos inclusive. Todos ellos refuerzan como un gran conglomerado de tejido fibroso que une las cabezas, las apófisis costales o tubérculos costales con las apófisis transversas también. Al final, ¿qué movimientos van a poder realizar las costillas? Solamente ligeros movimientos de apertura y de cierre, y también ligeros movimientos de elevación y descenso, elevación y descenso. Esto, lógicamente, para poder coadyuvar en la mecánica respiratoria. Cuando inspiramos, se expande toda la caja torácica. Cuando expiramos, retorna la caja torácica a sus diámetros iniciales. Y ya casi para ir cerrando, tenemos las articulaciones entre las costillas y sus cartílagos y los cartílagos con el esternón. En el primer caso, las costillas con sus cartílagos son simplemente uniones directas condrales, o sea, costilla con su cartílago y reforzadas por una capa delgada de tejido fibroso periférico, nada más. En cambio, la unión entre el cartílago y el esternón sí es de tipo sinovial, ¿ya? Es igual que la costilla hacia atrás, pero aquí hacia adelante también tenemos la forma de diamante, tiene dos facetas, el cartílago superior e inferior, que encaja junto con las escotaduras de los bordes laterales del esternón. Entonces son articulaciones planas, sinoviales, o sea, biartródica, y también sus movimientos pueden ser muy limitados porque están reforzados por estos ligamentos. Se llama el ligamento radiado, tanto anterior como posterior. Los últimos cartílagos, no se olviden, ya no se adosan hacia el esternón, sino el octavo, noveno y el décimo se adosan a su cartílago supraadyacente respectivamente, sin necesidad de generar articulación sinovial, solamente articulación fibrosa directamente. ¿De qué sirve que tengamos estas articulaciones con los cartílagos respectivos? Le da mayor movimiento y amplitud a la dinámica costal, ¿ya? O sea, la costilla puede separarse más, aproximarse más, elevarse más y descender más, solo por el hecho de la presencia de los cartílagos respectivos. Eso en la mecánica, vuelvo a reiterar, en la mecánica de la caja torácica, cuando inspiramos y cuando expiramos, ¿no? Y por último, en esta diapositiva, lo decíamos hace un rato, ¿no? La base del apéndice sifoides permite también la adhesión de los últimos cartílagos costales y forma este ángulo que se conoce como el ángulo subsifoideo o mejor conocido como el ángulo de Charpy. Esto nos sirve para determinar cómo va a ser el tórax, si el tórax va a ser muy alargado y muy delgado o va a tener un tórax ancho, ¿ya? Y achatado, ¿ya? Lo que se conoce como el tórax longilíneo y el tórax brevilíneo, pero eso estarán aprendiendo en otra ocasión. Para cerrar ahora sí, la caja torácica, una vez que ya está constituida, tiene cuatro caras. Esta es la cara anterior, ¿ya? Donde están participando tanto el esternón, los cartílagos costales y las costillas con sus segmentos anteriores. La cara lateral, que solamente participan las costillas, y la cara posterior, donde participan tanto las costillas como las propias vértebras. Dentro se está formando una gran cavidad, que es la cavidad torácica, pero que se divide en dos grandes espacios, que es el mediastino, en la línea media, y que va a ser ocupado en parte por el corazón y grandes vasos, y las partes laterales, que son las cavidades pleurales o pleuropulmonales, que están ocupadas lógicamente por los pulmones, ¿no? El tórax tiene dos aperturas, la apertura superior, ¿ya? O el opérculo menor, que permite continuar y comunicar con el cuello, con la base del cuello, y de hecho hay muchos elementos que suben y que bajan. Por ejemplo, suben las arterias carótidas y bajan las venas yugulares. Atraviesan también por acá, por ejemplo, vísceras como la tráquea, el esófago, que van descendiendo junto a los nervios vagos, ¿no? Izquierdo, derecho, que también descienden. Luego hacia abajo tenemos el opérculo mayor o apertura mayor del tórax, que es lógicamente más ancho, ¿ya? Primero que está cerrado por el diafragma, el músculo diafragma se va a adosar a esta superficie interna del opérculo mayor, pero no lo cierra por completo, van a haber pequeños orificios o hiatos por donde van a atravesar varios elementos. Por ejemplo, atraviesa otra vez la aorta. Desde su porción torácica pasa a ser abdominal. La vena cava inferior asciende y entra también hacia la caja torácica. Los nervios vagos otra vez siguen bajando o descendiendo. Y también el esófago, que también pasa desde el segmento torácico hacia el segmento abdominal, entre otros. Y por último, la dinámica del tórax, que ya habíamos adelantado, ¿no?
en una dinámica, ya cuando todo el tórax está articulado y coadyuvado por los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos, la caja torácica se expande, generando la inspiración, o sea, los diámetros vertical, transversal y posterior aumentan en esta dinámica. Cuando expiramos, los diámetros tanto vertical, horizontal y posterior vuelven a sus dimensiones iniciales. Esto entonces es coadyuvado tanto por los músculos intrínsecos, que lo veremos en la siguiente clase, como por los músculos extrínsecos torácicos. Y por último, lo que ya habíamos adelantado, la caja torácica puede realizar otros movimientos, pero de modo conjunto, no lo hace aislado. Puede rotar a la izquierda, a la derecha, generar flexión, extensión y lateralización, ¿ya? Pero son movimientos que no son propios de la caja torácica, donde se está generando toda esta dinámica en las vértebras lumbares, porque más o menos lo mismo ocurría con la cabeza. La cabeza como tal no se está moviendo por sí sola, sino más bien se está moviendo de modo conjunto con toda la columna cervical, ¿no? Para realizar los diferentes movimientos que en su momento también ya hemos mencionado. Entonces, en esta última dinámica participarán otros músculos, como los músculos abdominales y los músculos de la región posterior, tanto lumbares y torácicos. Bueno, eso es en cuanto a nuestra temática de hoy en relación a osteología y artrología del tórax. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta antes que se nos vaya la sesión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que ninguna. Bueno, pues se agradece entonces su participación. Nos estamos reencontrando el día miércoles. Que tengan un buen descanso. Hasta la siguiente clase. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Gracias. Por... Hasta luego,